Pasamos a la palabra. La verdad que la palabra de Dios es impresionante para nosotros. La verdad que la palabra de Dios es una palabra que impacta nuestras vidas, debe impactar nuestras vidas. Debemos ser guiados por el Espíritu de una manera especial. Y da igual que quizás seamos, no sé, puede ser que podamos ser un huérfano o quizás un viudo, una viuda, una persona pobre, una persona rica, una persona que pueda ser un rey, un gran empresario, que si tú buscas y haces la voluntad de Dios, serás transformado. Serás transformado, serás cambiando en una conformidad a Dios, algo que realmente todos necesitamos. Es la palabra de Dios la que quiere cambiar nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios a través de esta palabra que cambia considerablemente nuestras vidas si confiamos en Él. Lo que pasa es que muchas veces nos apoyamos en las circunstancias que nos han movido. Muchas veces nos podemos apoyar quizás en nuestros padres, lo que nos han enseñado, buena o de mala manera. Nos apoyamos muchas veces en la cultura en la cual hayamos nacido, pero nuestra cultura realmente es Jesucristo. Él es nuestra cultura. Él es el que nos ha dado una dirección, la que nos ha dado una esperanza y en Él confiamos. Hoy el propósito del mensaje que tengo es que tengamos, y lo digo de verdad, un encuentro renovador, un encuentro vivificador con Jesucristo. ¿Qué os parece? Que podamos tener esa convicción, ese encuentro personal con Jesucristo, como lo tuvieron los dos discípulos que caminaban a esa aldea llamada Emaús. ¿Os suena? ¿Sabéis la historia? Y si no la sabéis, la vamos a estudiar detenidamente porque creo que es algo que hoy la Iglesia necesita apoyarse en esta palabra, en estos momentos que el Señor nos ha dejado a través de sus escrituras con un propósito poderoso. Así que estos dos discípulos, vamos a ponernos en el contexto para que todos pudiéramos saber dónde estamos, ¿no? Estos dos discípulos habían perdido a un amigo, habían perdido a un compañero, alguien que realmente era su maestro. Ellos habían puesto sus ojos en él y le habían visto hacer tantas cosas. Eran personas normales y corrientes como tú y yo. Yo por lo menos me considero así, una persona normal y corriente. Y de repente habían sido hombres con una visión, hombres con una esperanza poderosa, hombres y mujeres, por supuesto, con un propósito. Esto lo cambia realmente todo. ¿Cómo podrían olvidarse de las cosas que Jesús había hecho alrededor? En todos estos lugares, en Jerusalén y los pueblos colindantes. No podían olvidarse, había sido algo tan evidente, tan poderoso, que ellos no habían pasado por alto. Y todo comenzó ese día de la Pascua, esa Pascua judía, donde todos iban a Jerusalén y allí hacían sacrificios, como sabemos, y demás. Los cuatro evangelios coinciden de que Jesús fue crucificado el día de la Pascua. Así que en ese momento fue crucificado, hubo un gran dolor por todos aquellos que le amaban. La gente quedó destrozada porque vieron cómo era vulnerable y moría delante de ellos y entonces había gran angustia en todo esto. Pero dice que las mujeres, fijaros, las mujeres quisieron preparar hierbas aromáticas, especias, para llevar al cuerpo de Jesús a la tumba. Le quisieron llevar, pero coincidía de que era el sábado. Y sabéis que en el sábado no se podía hacer nada. Entonces no pudieron ir ese sábado y esperaron al día siguiente, esperaron a la mañana siguiente. Y podemos ver en Lucas 24:10, estas mujeres eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella.
quienes dieron además estas noticias. ¿Qué noticias? Pues las noticias es que ellas fueron al sepulcro de Jesús y vieron la piedra, una piedra grande, gigante que había, la vieron movida. Y entonces entraron y vieron que quedaban las gasas allí encima del sepulcro. Yo estuve allí en Israel, estuve metido en el sepulcro cuando se podía entrar y dicen que era aquel. Era una piedra, una roca grandísima con un agujero, como una especie de habitación y un sofá de piedra. Y dicen que ahí es donde murió Jesús. Es impactante aquello, ¿no? Pero cuando entraron, vieron las gasas y dijeron, ¿qué ha pasado aquí? Y no sabían qué había pasado. Y de repente los ángeles se ponen a su lado y dicen algo maravilloso, que a mí me encanta. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, imaginaros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive con las hierbas aromáticas para el cuerpo, para tal? Y no estaba ahí Jesús. Pero dice en el 24:11, dice, mas ellos le parecía locura, porque ellas fueron a decírselo a los discípulos. No está Jesús, además hemos visto unos ángeles. Dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro, imagínate cómo es Pedro, cuando se dio cuenta, se levantó, corrió al sepulcro. Otro lado de los evangelios dice que Juan y Pedro corrieron al sepulcro, pero Juan, como era más menudito, más ágil, llegó antes y Pedro después que él, pero fueron corriendo y miró dentro. Y dice, y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Antes de pasar al texto me gustaría orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Venimos con un corazón dispuesto, mi Señor. Ayúdanos a ser buena tierra que dé fruto, que tú puedas sembrar hoy esa semilla, esa palabra y puedas cambiar, redirigir, gobernar a través de la palabra y nos des esa esperanza, Dios mío, que hay en medio de tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Pues vamos a leer este pasaje, como digo, pues el viaje que hicieron estos discípulos a Emaús, y luego vamos a ir comentando lo que es el Señor, qué nos habla hoy a nuestra iglesia, qué es importante y trascendental para nosotros. Dice Lucas 24:13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús. 2 de ellos son 2 de los discípulos de ellos, que estaban a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí y de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les dijo, ¿y por qué estáis tristes? Dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has oído las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Fíjate si las sabía él, ¿no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Está hablando de las Marías, de las mujeres que fueron. Y cómo no hallaron su cuerpo. Vieron también vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha reclinado. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio a ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose a esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron allí a los 11 reunidos, a los que estaban entre ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido a Simón. Que Dios bendiga su palabra. La verdad que dice que ellos iban caminando, camino de Maús. Este camino de estos discípulos, iglesia, representa el camino de nuestra fe. Representa claramente el camino de nuestra fe, de la fe cristiana, de nuestras luchas que atravesamos durante ese tiempo y de las evidencias que Dios nos da en todo este proceso, en todo este camino. Y termina con un gran avivamiento para ellos, que cambia por completo sus vidas. Esto que todos necesitamos, cambia su manera de vivir, cambia su manera de percibir lo que está ocurriendo. ¿Qué nos puede enseñar este camino de fe? ¿Qué nos puede enseñar lo que ellos vivieron en estos, dice 60 estadios, ¿no? Que eran 11 kilómetros? Dice que dos de ellos, dos discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos discípulos? ¿Qué poquitos? ¿No hay más? Venga, todos somos discípulos o hemos sido llamados a ser discípulos. Y es importante que nos identifiquemos con este término, discípulos. Pues dice que iban dos de ellos a esa aldea e iban hablando entre sí todas estas cosas, lo que había acontecido en Jerusalén. Y iban hablando entre ellos. Y sucedió que mientras hablaban, fijaros que es impresionante, y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué os parece? Jesús mismo con estos dos discípulos, Cleofás y el otro discípulo, dice que caminaba con ellos. Pero ellos no se dieron cuenta. Seguramente que si hubieran pedido un deseo, en ese momento pide un deseo, habrían dicho: por favor, que Jesús pueda caminar aquí con nosotros. ¿No os parece? Habrían elegido ese deseo y ellos no lo sabían. ¿Pero por qué? Porque dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para que no le conociesen. Este acontecimiento, amados hermanos, confirma lo cercano que está Jesús de nosotros, aunque no le veamos. Jesús está cerca de nosotros, aunque no le veamos. Y esto no son simples palabras, no son habladurías. Los seguidores de Jesús, los que aman al Señor, los que amamos al Señor y tenemos en nosotros puesta nuestra esperanza y tenemos nuestra esperanza en sus promesas, Jesús camina con nosotros a través de su Espíritu. Él camina, como ellos no lo sabíamos, nosotros muchas veces vamos por ahí, tampoco sabemos que Jesús está con nosotros, pero realmente es así. ¿Por qué decía yo que levantásemos la mano como discípulos? ¿Somos discípulos? Pues sí, hay que ser discípulo de Jesús, porque sobre los discípulos, sobre los que le siguen, sobre los que creen en su nombre, han sido declaradas todas esas promesas, igual que fueron en estos. ¿Pero qué es un discípulo? A grandes rasgos podemos decir que un discípulo es alguien que se ha bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de su Salvador y seguirle. Esto es un discípulo,
creemos en Él, creemos que Él está con nosotros y estamos dispuestos a seguirle. Jesús no hace un casting. ¿Sabéis lo que es un casting? Pues que mucha gente viene y a lo mejor se presentan 200 personas y solo 5 o 6 son elegidas para esto. Pero no, el Señor no hace eso. El Señor nos se ha mostrado a nuestras vidas y ha dicho, seguidme. Y ha dicho, seguidme. Y seguramente has escuchado esta voz y por eso estás hoy aquí. Porque has escuchado en tu corazón, sígueme. Y tú das pasos de fe. Es por eso, no nos damos cuenta muchas veces, pero es así. Es evidente que el Espíritu de Dios llama a nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? Porque dice, nadie llama a Jesús Señor, Señor, sino es por el Espíritu de Dios. Y cuando tú tienes una inclinación a creer en Jesús, tú tienes una inclinación a venir a escuchar su palabra, es porque el Espíritu de Dios está obrando en ti para ver qué respuesta das a esa palabra, a esa invitación que dice, sígueme. Sígueme. Y nosotros debemos de seguirle, porque es así. Al velarle los ojos a Jesús en estos momentos, nos dice el Señor que es más importante creer que ver. Es más importante creer en su palabra, es más importante creer en Él, en su persona, que ver. Y en esto tenemos que poner nuestros ojos. Jesús nos dio una gran bendición, de la cual es Él el autor y consumador. ¿Cuál es? La fe, ¿no? Es el autor y consumador de la fe. Y es interesante porque Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, dice, la certeza y la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve. Y lo que se espera tampoco se ve. Así que la fe que Dios nos ha dado para verle a Él es la fe en su palabra, es la fe en la declaración de su palabra, es la fe de que Él está en medio de nosotros. Y si Dios ha tomado esta iniciativa, Jesús tomó la iniciativa de velar los ojos de estos hombres, es porque la fe viene por el entendimiento, viene por entender la obra del Señor, viene por la revelación de la palabra en nuestras vidas. Además sabemos que los contemporáneos de Jesús, no por verle, fueron salvos. ¿Recordáis los fariseos, sus enemigos? ¿Recordáis algunos que estaban en contra de Jesús? De hecho, ellos le mataron y le vieron. Y vieron los milagros y prodigios. Pero no el ver siempre es lo que nos va a hacer creer, sino sentir la presencia, el poder y la autoridad de Jesús hoy en medio de nuestras vidas. Eso nos va a hacer ver. Acomodando, como dice 1 Corintios 2:13, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Va acomodándose las cosas espirituales a las espirituales y empiezas a comprender. Es como cuando empiezas a ya saber un idioma, lo empiezas a saber el idioma, empiezas a saber y entonces ya vas acomodándote y ya vas teniendo discernimiento, ya sabes las cosas que ocurren. Muy bien nos lo dice Job en el capítulo 42, versículo 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, los ojos de su entendimiento le vieron a través del sufrimiento, a través del dolor, muchas veces también al terminar ese proceso, al terminar ese trato de Dios, podemos ver con más claridad al Señor, porque ese es el propósito que Él tiene. Así que igual que estos discípulos que no vieron a Jesús físicamente, no quiere decir que no estén a nuestro lado. Jesús está aquí, amén. Jesús está a nuestro lado, es su promesa y Él está en medio de nosotros. Amén. Aleluya. En el 17 dice, ¿qué pláticas? ¿Qué esto de pláticas? No sabía yo. ¿Qué es que hablas, no? ¿Qué habláis? ¿Qué estáis hablando? Estas cosas que habláis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Esto es otra cosa interesante. Estos dos discípulos caminaban, Jesús estaba al lado suyo y ellos estaban tristes de una manera errónea. ¿Cuántas veces nosotros estamos tristes de una manera errónea? Muchas veces. Y aquí el Señor nos muestra claramente, porque ellos no lo veían, pero nosotros sí lo vemos, porque estamos leyendo las Escrituras y sabemos que están ahí. Y no digo que no haya muchas veces motivos por estar tristes,
Claro que hay muchos motivos muchas veces por estar tristes, pero hemos recibido como estos discípulos las primicias del Evangelio, las primicias de la buena noticia de Jesucristo. Hemos recibido nosotros esas primicias. Y yo me pregunto, ¿no habría sido mejor para ellos? ¿Y no será mejor también y será más conveniente para nosotros descansar más en las promesas del Señor y no dejar tanto poder a nuestros razonamientos? ¿Cuántas veces razonamos las cosas? No está el Señor, no me hace, no me ve, no me ama, o cosas que ocurren en nuestras vidas. Como estaban ellos viendo las circunstancias con sus ojos, lo que había pasado, las circunstancias, y ellos estaban tristes, pero ¿por qué no descansaron en las promesas de Jesús? En las promesas del Señor. Y ellos estaban sufriendo innecesariamente, estaban sufriendo de una manera errónea. Evitemos sufrir de una manera errónea en nuestras vidas, porque Jesús está con nosotros. Él ha resucitado y ha dado un montón de promesas para beneficio de su iglesia, de sus amados hijos. Esto que está sucediendo además en los discípulos se está cumpliendo hoy en la iglesia de la misma manera. Amados hermanos, Jesús ha resucitado, está a tu lado y muchas promesas se cumplen en ti y en mí si confiamos en el Señor. Amén. Dice, por ejemplo, Salmo 34, 18, que se cumple en ellos y en nosotros. Vamos a ver cosas que se cumplen en ellos y en nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Amén. Ellos estaban quebrantados, ellos estaban contristos y es verdad que podemos pasar por circunstancias, pero tenemos que saber que Él nos salva. Amén. Que Él nos salva. Hay que traer esas circunstancias, hay que traer esos sufrimientos, ese dolor que muchas veces pasamos, esas veces que nos sentimos frustrados, nos sentimos agobiados. Él ha prometido que nos va a salvar. Amén. Dice Mateo 18:20, otra de las promesas que también se cumplió en ellos y se cumple en nosotros, sin ninguna duda, sin género de duda. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Imagináis? Un matrimonio que ora, Cristo está en medio de ellos. Estos 2 discípulos que estaban orando, Cristo estaba con ellos. Él estaba con ellos, haciendo la obra, acompañándoles. Estaba con ellos y estas son promesas que debemos de apropiarnos en nuestras vidas, que son complicadas, pero que van a tener un fruto si las aplicamos con fe en cada una de nuestras vidas. Como en los tiempos de estos viajeros, Jesús está a nuestro lado, aunque no podamos ser conscientes muchas veces de ello. No nos hace falta razonar que está, es que lo ha prometido. Es que lo ha prometido que Él está. Entonces vamos a actuar como si lo estuviera. Jesús acababa de resucitar en este momento. Y esto también ocurre el día de hoy. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús ha resucitado para ti? Amén. ¿De verdad ha resucitado Jesús? Amén, ha resucitado. Ha resucitado. Entonces tenemos esa experiencia y además esto tiene que darnos vigor cada mañana al levantarnos. Cuando nos levantamos tenemos que decir gracias Jesús porque tú has resucitado. Tú eres glorioso, tú estás conmigo. Y esto cambia muchas veces, nos da verdor a la hora de obrar, de actuar cada día en nuestras vidas y nos apartamos muchas veces de esas tristezas inadecuadas que muchas veces producen. Mirad, yo le pido al Señor tristeza. Yo le pido a Dios tristeza. Pero le pido la tristeza que produce fruto para ocuparme de las cosas de Él. Yo le pido tristeza, Dios mío, ponme una tristeza apropiada por los que se pierden. Pido una tristeza por los que están engañados por el diablo, a punto de caer en el mismísimo infierno. Yo le pido a mi Señor que me dé tristeza por aquellos que sufren, por los matrimonios que son rotos. Yo le pido a mi Dios que me dé tristeza por aquellos que están enfermos.
porque todos pasamos por circunstancias, pruebas y dificultades, pero debemos de orar unos por otros. Esa es la tristeza que tiene que estar alojada en nuestro corazón. Y si está esa, no puede haber otra. Solamente está la que tiene que ser, que se quita cuando tú oras y clamas, porque descansas en el Señor. El 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, fijaros, en uno dice que se llamaba Cleofás y creo que su mujer también sale en las Escrituras que dice que estaba con Jesús también. Y era un matrimonio que servía al Señor, pero el otro discípulo no se sabe nada de él. Es que no es importante, ¿qué más da? Si sus promesas recaen, porque es la voluntad de Dios que recaiga sobre cada uno de nosotros. Da igual el nombre que tengamos, sus promesas caen en cada uno de nosotros, sea nuestra circunstancia. Hemos sido llamados, ha dicho, seguidme, y hemos seguido, le hemos seguido. Y eso es lo importante. Y ellos declaran eso, qué bonito, ¿no? Jesús Nazareno fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué maravilla, ¿no? Si te preguntan a ti, ¿quién es Jesús? ¿Jesús quién es? Y que lo digas así. Jesús es el Señor, es el Hijo del Dios viviente. Jesús es el que derramó la sangre en el Calvario. Jesús es el que me redimió de mis pecados con autoridad, porque es así. Ellos sabían quién era, pero luego dice algo así. Dice que lo mataron los sacerdotes, pero luego dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Perdieron su esperanza. Amados hermanos, perdieron la esperanza. Esperábamos que fuera Jesús el que redimiría a Israel, pero ahora después de que murió ya es imposible. No, hermanos. Tenemos que tener esa certeza, esa convicción, porque pasaremos por pruebas y dificultades que nos hagan perder la fe, pero la columna, la base de la palabra de Dios dice que Jesús es así y amén. Él es. Él puede, Él tiene el poder, Él está con nosotros, Él derramó su sangre. Nos tenemos que apropiar de todas esas cosas para que nunca caigamos en esta debilidad de decir, yo tenía la esperanza en Jesús, creí que Él me iba a ayudar, creí que Él me iba a salvar, creí que me iba a liberar, creer que me iba a sanar. Tenemos que tener esa esperanza siempre en el nombre de Jesús. Da igual lo que parezca, Él está al control. Lo que necesitamos es fe y confianza en Él y en su palabra. Dice el 22, aunque también nos ha asombrado estas mujeres, de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vivía. Era una confirmación de los ángeles que Él vivía. Y fueron al sepulcro y todos se dieron cuenta, pero ellos dudaban. Ellos dudaban y dice, es que han pasado ya 3 días. ¿Qué dijo Jesús que pasaría el tercer día? Que resucitaría. Y ellos sabían que Jesús quería decir que resucitaría el tercer día, pero no le creyeron. Han pasado 3 días ya habían perdido su esperanza, pero Jesús había cumplido con su promesa, aunque pareciera imposible, Jesús va a cumplir con sus promesas. Jesús vuelve a por su iglesia. Jesús viene a rescatarnos, viene a redimirnos, viene a cumplir con sus promesas. Aquí en España se dice blanco y en botella leche. Es así, blanco y en botella leche. Pero les dijo así Jesús, porque vio su incredulidad, porque vio que habían perdido la esperanza. Les dijo así, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón. ¿Tú crees que, dicen, no era necesario que Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? ¿Era necesario? Amén. ¿Era un momento de tristeza? No, era un momento de gran gozo y alegría, porque ya no era el Jesús padeciente que estaba esperando la tortura y la muerte. Era un Cristo que estaba en victoria y que venía a compartir la victoria con ellos. Esa es la diferencia. Es un Cristo que viene a cumplir con sus promesas. ¿Crees que nos podría decir esto el Señor a nosotros? Oh insensatos y tardos para creer en la palabra. ¿Qué es que no lo puede decir? A mí sí.
muchas veces, tardo, insensato, cree en mi palabra, cree en mis promesas. ¿Qué haces triste? ¿Qué estás haciendo triste? No cuestiono a estos hombres, ¿vale? Porque yo entiendo, no vengo aquí como de super fe, nada de eso. A nosotros nos pasa, pero podemos darnos cuenta y podemos recurrir a esta palabra para saber que muchas veces estamos sufriendo innecesariamente. El Cristo que ha resucitado es el que tiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Él tiene la victoria y Él está con nosotros. Y dijo también que todo lo que habían dicho los profetas. El que tenga alguna duda del Antiguo Testamento, de que es cristocéntrico, aquí puede comprobar que el Antiguo Testamento claramente habla de Jesucristo. Todas las profetas, todas las promesas, los profetas, todos apuntan a Jesucristo. Esto es maravilloso. Y nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, también tenemos el Nuevo Testamento para confirmar y estar seguros de que Jesús es el Señor. Segunda de Pedro nos dice, segunda carta de Pedro, en 1:19 dice algo maravilloso. A mí me encantan estos versículos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en, ¿qué dice? En lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros. El lucero de la mañana. Haremos bien si atendemos a esta palabra profética que es como una antorcha que alumbra nuestras vidas. Dice el lucero, lumbrera a nuestro camino es la palabra. Ella es la que nos va a guiar. Dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron también inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en la que podemos y tenemos que poner nuestra confianza, hacer promesas delante del Señor, hacer votos delante del Señor, porque es un Dios de promesas, un Dios de pactos, para leer, para obligaros a leer la palabra, para deteneros, para tener en medio de vosotros esos momentos gloriosos para que Él pueda ministrar nuestras vidas. Muchas veces, como digo, vamos por el camino tristes, angustiados y desesperados. Vengamos a la palabra de Dios, porque no recurrimos, es por lo que nos pasa, no recurrimos, ella está nuestro consuelo diario. Ella nos consuela. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Y enviaré al Espíritu Santo al Consolador. El Espíritu Santo está encargado a través de la palabra dar consuelo a nuestras vidas en los momentos difíciles, en los momentos que nos sentimos solos, desamparados. Él está encargado, el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, en darnos consuelo. ¿Quién lo cree? Amén. Ella nos da consuelo. Lo que éramos, yo no sé si tú sabes lo que eras, pero yo aprendí lo que yo era en medio de la palabra. Yo tenía mi razonamiento de lo que yo era, pero no era así. La palabra de Dios nos dice lo que éramos. La palabra de Dios nos dice lo que somos. Hoy, la gente que no recurre a la palabra de Dios, los que están en el mundo, no saben lo que son. Ellos no saben lo que son, lo que eran, hacia dónde tienen que ir, lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? En la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? En la palabra de Dios. Preguntas a alguien en el mundo y te puede decir alguna cosa rara, pero ¿quién realmente nos muestra quién es Jesús? La palabra de Dios. No quiero ser pesado, pero es así. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está el plan? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el plan de tu vida, de tu familia, el plan y las circunstancias que te envolverán, la ayuda, los recursos. En la palabra de Dios tenemos todas esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? En la palabra de Dios. Hemos pasado de este mundo al reino de los cielos. Dice el Señor que cuando lo hemos recibido, Él nos tomó y hemos sido pasados al reino de los cielos. Esto no son unas palabras. Ahora nuestra influencia está en el reino del poderoso de Dios. Son sus influencias, sus recursos.
Es su protección, su gloria, la que viene hacia nosotros, no es la de este mundo. Pero necesitamos una dosis poderosa de fe, de confianza en el Señor, para que Él no nos diga, no seáis tardos de creer, no seáis tardos en creer las Escrituras. Hay que dar valor a la Biblia, amén. Hay que confiar en que Dios está en medio de ella, porque yo entiendo que la Biblia es algo que tenemos en nuestra, cuesta 20 euros, 25, 30 euros una Biblia. Pero ¿sabéis la sangre que se derramó para que esa Biblia esté hoy en tus manos? ¿Sabéis el sufrimiento? ¿Sabéis el trabajo que tuvo que hacer el Señor? ¿Sabéis la contrariedad que ha habido? Es impresionante, pero cuando nos ponemos delante del Señor, con la Biblia, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo prepara mesa para Jesús y nosotros comemos del pan de vida. Tenemos que ir porque es la autoridad que Jesús nos ha dado. Es impresionante. Que todos levanten la Biblia o el móvil donde esté. ¿Tenéis la Biblia ahí? Esa Biblia es el poder de Dios, es la palabra de Dios. Y tenemos que confiar que aunque la tengamos y sea tan fácil conseguirla, es algo muy valioso para nosotros. Sé una historia cortita, pero era en Siberia. En Siberia hubo un momento que hubo una persecución contra la iglesia impresionante. Y entonces quemaron todas las Biblias, todos los libros referentes a Jesús, todo lo quemaron. Y había dos pueblos que estaban apartados por unos pocos kilómetros y un hombre valiente guardó una de las Biblias y se la escondió con el peligro de que pudieran haberle matado. Pero él cogió la Biblia y se la quedó. Y entonces cogió y como quedaban para orar en el monte, imaginaos las temperaturas por la noche, por el frío todavía, él la cortó en dos, la Biblia, la partió en dos y dio a un pueblo la mitad y a otro pueblo la otra mitad. Y ellos quedaban 2 o 3 días a la semana en medio del bosque y oraban y declaraban la palabra y predicaban y después se las cambiaban. Cuando ya habían leído se las cambiaban. Imaginaros el poder de la palabra, el poder y el valor que daban estos hombres arriesgando sus propias vidas. Pero no por tenerla aquí cerca deja de ser tan valiosa. Amén. Dice, y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Como decimos, es el poder de las profecías. Vamos a leer alguna profecía que ellos tenían también y que nosotros tenemos. En Isaías 7:14, posiblemente pudo hablar de esto Jesús con ellos. Dice en 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Dios estaba con ellos en este momento, pero también está con nosotros. Esa promesa se cumple hasta hoy. Esa profecía de Isaías es para nosotros. Hoy es Emmanuel, es Dios con nosotros. Isaías 35:4, por ejemplo, otra promesa del mismo profeta. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El corazón apocado es que tiene miedo, que es falto de decisión. Le cuesta mucho tomar una decisión, dar un paso adelante para entregar la vida a Jesús. Dice, los de corazón así, los que todos vosotros, alguno de vosotros esté en ese dilema, le doy un paso para Jesús y ¿qué me va a quitar el Señor? Y doy un paso, no lo doy. A estos de corazón apocado, dice el Señor, esforzados, dar ese paso de fe, esforzaros, dar ese paso de fe y no temáis, porque lo que Dios quiere darte, lo que Jesús quiere darte es muchísimo mejor de lo que tú te imaginas. Dios quiere darte cosas mucho mejores de las que tú puedes imaginar. Él no quita, Él multiplica, Él da. El enemigo está empeñado en engañarte. Si vienes a Jesús, que te va a quitar, esto no lo vas a poder ver,
esto no lo vas a poder hacer, mira lo que te dice la palabra. Mentira del enemigo. Dios multiplica, Dios da con abundancia, Dios llena los corazones. Él solo puede darle a tu alma lo que necesita. Amén. Tenemos que tener esa confianza. Así que si hay alguno con un corazón apocado, en este momento da un paso de fe. Da un paso de fe y glorifica al Señor, porque Él te va a demostrar lo que tiene para ti. Así que les ministró Jesús, amados. Iglesia, les ministró mostrándole las grandes verdades de la palabra cumplida. Les ministró a través de las antiguas escrituras de la Torá, les enseñó dónde Jesús estaba. ¿Recordáis por último, para leer esta profecía? ¿Recordáis cuando Jesús entró a la sinagoga y le dieron un rollo para leer? Le dieron el rollo para leer y le dieron Isaías 61:1. Y se cumplió la profecía que nos recuerda en Lucas 4:18. Dice así, Jesús lo dijo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Se cumplió la profecía y ellos también sabían que esta profecía se había cumplido. Así que cuando llegaron después a la aldea, Él hizo como que se iba. Jesús dijo, me voy. Hizo como que se iba. Pero ellos no le dejaron irse. Porque cuando caminas con Jesús por un tiempo, cuando crees en su palabra y habla, esa palabra te habla, ya no puedes estar sin ella. El Señor les habló en esos momentos y dice que no les dejaba irse. Como pasó con estos discípulos, pasa con nosotros. Dice en el 29 que le obligaron a quedarse. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Ellos deseaban quedarse con Jesús. Lo que el día ha declinado y que era tarde era una excusa. ¿Nos parece? Ellos querían que se quedase, querían que siguieran declarando las Escrituras, querían que se quedase siguiendo, dando paz a su corazón, dando gozo y dando alegría. Así que Él se quedó con ellos. Y aquí en este momento Jesús les mostró algo impresionante. Ellos deseaban, amados hermanos, que se quedase en casa. El Señor le gustaba que ellos también deseasen eso. ¿Por qué hizo que se iba? Porque quería saber el impacto que había hecho en sus corazones. Ellos querían saber si realmente anhelaban verle, anhelar estar con él, porque dijeron, no, por favor, le obligaron a quedarse porque ellos amaban al Señor. Querían que este hombre siguiese hablándoles de las verdades de la palabra. Él quiere morar en nosotros, iglesia. Él quiere morar en nosotros. Él quiere que digamos, no te vayas, Señor. Ocupa tu lugar, ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi corazón, no te vayas. Muchas veces tenemos que clamar, porque muchas veces no nos importa, a lo mejor quizás no se lo decimos, pero Dios anhela esto. Ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia, ven a mi matrimonio, ven a mi vida, obra, sigue hablándome, sigue dándome paz, sigue dándome gozo. Sigue dándome alegría en los momentos difíciles, sigue junto a mí porque te necesito. Eso es lo que le están diciendo estos discípulos a Jesús. Pero muchas veces, iglesia, pasa lo contrario. No queremos que el Señor entre en nuestro hogar. No queremos que el Señor entre en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque hay cosas que no están bien. Entonces no se lo decimos. Es mejor cuando tenemos un problema, llamarle. Señor, ven, ayúdame en esto. Pero no deseamos muchas veces que entre a nuestra familia, a nuestras vidas. Y Él se da cuenta y parece que se va, pero Él está deseando que le digas, por favor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Él quiere que entremos en su hogar. Él quiere que nosotros deseemos que entre en nuestro hogar, que entre en nuestras vidas. Él lo desea y aquí lo muestra, y esto es muy significativo y crucial. Él quiere que le deseemos. Él quiere que le pidámosle, amados hermanos. Pidámosles de corazón, entra, ven, ocupa este lugar, no te vayas, quédate con nosotros. Y dice el 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Ya entró y tomó el pan. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, dice, desapareció de su vista. Aquí ocurrió algo milagroso, porque él se apareció, fueron abiertos sus ojos y ellos se dieron cuenta de que era Jesús. Hubo una certeza, una convicción de que Jesús había estado partiendo el pan delante de ellos. Y esto cambió por completo sus vidas. Lo que hizo Jesús con estos discípulos fue lo mismo que hace hoy a través de su Espíritu en nosotros. Es lo mismo que hace Él, se puso en el centro y luego testificó y dio revelación de su resurrección a estos discípulos. Él quiere hacer lo mismo aquí en la iglesia, en nosotros. Que tengamos la certeza y la convicción de que Él ha resucitado. Él quiere que le deseemos, Él quiere ocupar el lugar como estos discípulos. Ocupa, ven, por favor, ven a mi casa, ven, no te vayas, porque le anhelamos, queremos anhelarle y Él nos va a dar la visión, Él nos va a mostrar su resurrección. Y se decía uno al otro, dice el 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, arder nuestro corazón a través de las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que vamos a confiar en que la palabra de Dios es la que nos trae ese renuevo en nuestras vidas. Vamos a desear al Señor, vamos a pedirle, ven, quédate con nosotros para que nos pueda mostrar su resurrección como lo hizo en estos discípulos de Jesús, en este camino de Emaús. Estos sabían, tuvieron una experiencia sumamente espiritual cuando Jesús les estaba hablando. Ellos no querían porque nuestras almas desean de una manera poderosa aprender de Jesús, saber qué tiene que decirnos hoy. Nuestras almas necesitan esto. Y por eso ellos se dieron cuenta, esto es lo que necesitamos, esto es lo que ha quitado la tristeza que teníamos y nos ha dado gozo, nos ha dado alegría, nos ha dado una nueva esperanza. En el Salmo, por ejemplo, para ir terminando, en el Salmo 42, 1, 2, dicen los hijos de Coré, en uno de los salmos, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, ¿quién? Por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios está vivo. Jesús está vivo. Clamemos como el ciervo clama por las aguas. Deseemos que Él nos hable. Deseemos que Él ocupe su lugar. Y entonces, pues cambiarán las cosas. Amén. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Dice que aconteció que estando sentado con ellos en la mesa y partió el pan, dice que fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor abra nuestros ojos, porque cuando seamos testigos de la resurrección de Jesús, cambiará nuestras vidas de una manera considerable. Porque dice Filipenses, todo es a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Todo es para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Caminemos con Jesús. Analicemos qué es lo que tenemos en nuestro corazón que nos está estorbando, que nos está entristeciendo. Analicémoslo de verdad y entonces pensemos, Jesús está conmigo, a nuestro lado. Vieron a Jesús y esto les mostró una nueva realidad. Vieron a Jesús resucitado y victorioso y se vistieron de victoria.
ellos mismos se vistieron de esa victoria. Nosotros no seguimos a un Dios muerto, amados. No seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. Y mientras caminamos con Él, en confianza y en fe, Él nos va a demostrar que esto es así. Él nos lo va a demostrar. Lo que Pedro decía y Juan, es que no quedaba otro en primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que oyeron, lo que habían visto con sus ojos, lo que habían contemplado, lo que contemplaron sus manos tocante al verbo de vida. Ellos lo vieron, ellos pudieron declarar todas estas cosas porque Él se hizo realidad delante de ellos. Y esto es lo que necesitamos, amados hermanos. Un toque, un encuentro personal con la resurrección de Jesús para que podamos vivir en esa victoria. Es lo que estamos buscando, ese avivamiento en la iglesia. Que compruebe cada uno esta resurrección de Jesús. Ser testigos, amados, ser testigos. Dice que todos ellos, los discípulos, amados de Jesús, comprobaron la resurrección de Él. Dice, y estos también, después de que Él padeciese, a partir de la resurrección, dice que Él se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Y a ti también se te va a presentar vivo Jesús con muchas pruebas convincentes, porque estás confiando en Él. Porque le dices, ocupa tu lugar, ven Señor, te amamos, ven Señor, queremos estar junto a ti, queremos que tú ocupes nuestros hogares y nuestras vidas. Él se presentará con muchas pruebas convincentes. Camino de Emaús es el camino de la fe. Es caminar y disfrutar en la presencia del Señor. Ese es nuestro camino. Ese tiene que ser el camino de nuestra fe, viviendo con el Jesús resucitado. No hay otro avivamiento, amor. No hay otro avivamiento más importante que ver, que sentir en tu corazón ese avivamiento. Y por último, vamos a ver el ejemplo de Tomás y lo vamos a leer, porque es un ejemplo extraordinario de cuando alguien se encuentra con esa resurrección de Jesús. Dice que Tomás no creía, ¿recordáis? Tomás no creía y se presentó Jesús en medio de los discípulos y entonces Tomás no estaba. Y cuando vieron a Tomás se lo dijeron, Jesús ha estado aquí. Dice, no, yo no creo eso. Yo no creo eso. Si no metiera mis dedos en sus llagas, en su costado, yo no lo voy a creer. Y de repente vino Jesús y le dijo, Tomás, mete la mano en las llagas, mete la mano en el costado. Y él no lo hizo. Él dijo así. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, le dijo Jesús, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabéis lo que implica esta declaración? Señor mío y Dios mío, le dio la autoridad total y absoluta encima de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque se encontró que Jesús había resucitado. No seáis incrédulos, amados hermanos. No seamos incrédulos, sino creyentes. Porque Jesús ha resucitado. Y es si es necesario para que tú creas en Él, va a venir y va a decir, mete la mano en las llagas. Para que creas tú también, porque te necesito creyente, no incrédulo. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.